Una coalición de 20 estados a la cabeza del fiscal general de Texas, Ken Paxton, está demandando a la administración Biden por su programa de libertad condicional humanitaria que permite que miles de inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití ingresen a Estados Unidos, argumentando que el programa es ilegal. Bajo el pretexto de impedir que los extranjeros crucen ilegalmente la frontera, ha creado un nuevo programa de visas sin las formalidades de ley que deben ser aprobadas por el Congreso, dice la demanda. La demanda busca bloquear el programa de libertad condicional de la administración Biden que permite que lleguen 30,000 inmigrantes cada mes y evitar la inmigración ilegal. Mi administración está tomando varias medidas para endurecer las reglas para aquellos que traten de venir sin el derecho legal de quedarse. Solicitar el ingreso desde sus países a través de la aplicación CBP One, tener un patrocinador en Estados Unidos y pasar por un riguroso control son algunos de los requisitos. Bueno, para analizar este tema tenemos en el estudio a Ángel Castillo, abogado, y también a Rafael Peñalver. Y la primera pregunta es, como venezolano vimos, y yo sé que ustedes lo han tratado, el tema de la fortísima migración que se desarrolló el año pasado con mis connacionales. Se le dio este parol y yo creo que fue como una buena práctica porque se detuvo en un gran porcentaje la salida desde Venezuela y el camino continuo de los que ya estaban rumbo a los Estados Unidos. Estados Unidos toma la decisión de tomar este parol, pero ahora un grupo quiere echarlo para atrás. La lectura, y comienzo con usted, señor Castillo, realmente merece que se pare, merece que regrese al Congreso, que sea bicameralmente estudiado el tema de la inmigración, algo que no se ha arreglado durante décadas aquí en este país. Mira, el problema es que Biden no tiene ninguna credibilidad sobre el tema de inmigración porque ha tenido la frontera con México abierta durante los 2 años de su administración hasta ahora. Entonces él ahora pretende que con dejar entrar 30,000 más no sé, solicitantes de asilo, no sé ni cómo se les llama, al país, que eso de alguna manera va a arreglar la situación, y no lo va a hacer. Una cosa que ha sido, digamos, como la firma de Biden, es que le gusta emitir órdenes ejecutivas sin ninguna aprobación del Congreso. Y una vez y otra vez los jueces federales tienen que anular sus decisiones. Es muy interesante que en la Constitución de los Estados Unidos no se habla de la inmigración, pero múltiples decisiones del Tribunal Supremo han fallado que esa es una potestad del Congreso. Así que Biden no puede cambiar las leyes de inmigración como pretende hacerlo sin una legislación. Responde a mi pregunta, pero señor Peñalver, fíjese que aunque no le correspondería, el tema del parol que comenzó en octubre para la comunidad venezolana detuvo esa entrada ilegal por la frontera sur. Si no se va a arreglar, por lo menos detenemos, porque parecía que Estados Unidos se iba a llenar de inmigrantes de todas partes del mundo, mayoritariamente de América. Alejandro, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con Caraza y que esté en el programa. Mira, lo que trató de hacer el presidente Biden, en mi opinión, es una solución a un problema que existe, una solución humanitaria, una solución que afecta directamente a personas cubanos, nicaragüenses, venezolanos, que están buscando libertad en este país. Sí, no puedes tener la frontera abierta para que todo el mundo entre. Este es un punto donde se trata de controlar, exigiendo que estas personas vayan a aplicar para esa visa humanitaria. No es visa, es entrada humanitaria, que es una potestad que le da la ley de inmigración al presidente de los Estados Unidos para que se aplique en momentos de emergencia. Y él lo está utilizando. Lo triste de todo esto es que los estados que son los que han llevado esto a la palestra, estados principalmente todos republicanos, los fiscales generales republicanos, acudiendo a tratar de levantar ese sentimiento del prejuicio en contra del inmigrante, de tratar de diabolizar a personas de quien depende la economía norteamericana. Porque lo más increíble de todo esto es que estas personas que tanto se detesta, que tan mal se habla de ellos, dependemos de ellos. Y hay 20 millones de personas viviendo en este país que la economía depende porque son los que hacen los trabajos más duros, los trabajos que nadie quiere hacer, donde no se les paga lo que se les debería pagar.
Y es una cuestión de una demagogia total de seguir utilizando a estas personas y no ofrecerles pero es una realidad, señor Castillo, están los dos puntos de vista sobre la mesa, ¿no? Esto piensa un grupo y esto también el otro. Pero la realidad es que hay procesos migratorios de muchas personas que han entrado también ilegalmente, que están detenidos, que no se han solucionado. Y esto pareciera poner mucho más peso en una posible solución. Poniéndose la mano en el corazón, realmente si le tocara a usted decidir, tenemos que hacer esto, no lo hacen los republicanos ni los demócratas en el Congreso, ¿qué o cuál sería la mejor vía? Mira, la mejor vía es que el Congreso emita alguna legislación para resolver todos estos problemas de inmigración. Biden simplemente no acepta que él no es el rey de los Estados Unidos, que puede hacer lo que le dé la gana. Ahora, yo, al fin y al cabo, vine aquí como refugiado de Cuba, así que tengo gran simpatía, sobre todo por los venezolanos y los nicaragüenses, es decir, todas las personas que están viviendo bajo dictadura. Pero es que vemos que la mayor parte de estos individuos no están viniendo porque son perseguidos. Simplemente no les gusta cómo están las cosas en su país, que es algo que afecta a millones de personas en todo el mundo. Y perdona que lo interrumpa, sí, señor Peñalver, en el caso de los venezolanos es también una situación parecida. Muchos de los que han entrado, y es una crítica, no quiero ir contra la propia comunidad donde yo nací, en Venezuela, votaron por Chávez, votaron por Maduro, contribuyeron, y quizás a muchos de los que están oyendo no les va a gustar esto. Y ahora, después que se cansaron por razones económicas, vienen a pedir asilo, que eso sí lo contempla la Constitución estadounidense. Pero es que hay como un doble rasero que es terrible y difícil analizar. Mira, yo respeto pero discrepo con ese punto de vista. La gran mayoría de las personas que vienen en busca de libertad. Claro. Y yo, que soy refugiado, que mi padre me trajo como refugiado, sería la última persona que le tire una piedra para tratar de parar que otros cubanos y otros venezolanos y otros nicaragüenses, huyendo de esos regímenes tiránicos, vengan a este país. Sí, hay que controlar la inmigración, pero hay que controlar la inmigración en una forma humanitaria, y lo que se ha propuesto, que se está tratando de paralizar por un grupo de personas que no ofrecen, critican a Biden. Y yo no estoy defendiendo a Biden, ni soy demócrata, yo nunca he pertenecido a ningún partido, pero sí creo que es una solución a un problema que era la entrada masiva de personas sin haber pasado por un proceso. Es lo que dice, es a esas personas cubanos, nicaragüenses, haitianos y nicaragüenses y venezolanos que quieran entrar pidiendo asilo político, que vayan a la embajada americana en esos países, que apliquen y se le da una entrada formal, pero vamos a no cegarnos y decir estas personas que están aplicando no son como nosotros. Mira, no. El problema es que hay una ley de asilo en los Estados Unidos que es igual que la ley de asilo de la mayor parte de los países, y tiene unas categorías muy explícitas sobre quién califica para el asilo. Son las personas que son perseguidas por motivos políticos, religiosos, etcétera. Y aquí lo que se está usando masivamente la ley del asilo, porque la gente viene y dice, no, sí, a mí me persiguen. Bueno, señor, bueno, todo el mundo está diciendo en sus declaraciones, las primeras declaraciones, yo vengo porque quiero una mejor vida. Pero eso no es motivo para el asilo. No es. Sí, pero también hay miles de personas que han cruzado la frontera porque están huyendo después del 11 de julio en Cuba. Todas las personas que salieron a protestar a la calle están siendo perseguidas, se les están metiendo a muchachos de 16, 17 años, 20 años de cárcel. Pero Rafael, esas personas sí pueden presentar una petición y todo el mundo, de asilo. Pero ¿quiénes somos nosotros para decidir? La ley provee que toda persona que estime que está siendo perseguida tiene el derecho a ir a la frontera y pedir asilo. Y eso es lo que se está haciendo. Pero es que están dejando entrar a todo el mundo sin que califique. No, eso es, sin discrecionalidad, eso es lo que le preocupa a usted. Mira, es que Biden tiene, no sé por qué tiene en la cabeza que él quiere inundar el país con personas de otras naciones, y nunca ha dado una explicación de esa política, simplemente porque le da la gana que entre todo el que quiera. Esta última política del parol, simplemente sin que se hayan evaluaciones de cada individuo que califique para entrar, va a ser otra oleada de 30.000 personas por mes, y el país va a reventar. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, Rafael, que los inmigrantes hacen una gran contribución a la economía de este país. Somos inmigrantes. Pero que vengan legalmente.
Esa es mi única... yo discrepo por eso, que estén dejando entrar a personas sin y ese papeles. es el argumento de muchos, señor Peñalver. El argumento mío es que hemos pasado por estas etapas, acuérdate en el año 80, cuando decían no los del Mariel, que no entren los del Mariel, que van a acabar con esto. Sí, pero entraron. Pasaron una terrible situación. Yo recuerdo, Monseñor Román y yo, hablándoles a aquellos presos detenidos indefinidamente, y Monseñor les decía, ustedes no son los ilegales, ustedes son los desamparados. La diferencia entre un ilegal, entre un delincuente, como se les acusaba, y ser desamparado. Y hoy esa población del Mariel son parte íntegra de nuestra sociedad, han contribuido enormemente al Miami de hoy y son grandes cubanos. Pero recuerda también que hubo una ola de crímenes en Miami cuando llegó esa flotilla de Mariel. Causado, por supuesto, por un pequeño porcentaje. Pero no es algo milagroso que por dejar entrar a los inmigrantes el país vaya a prosperar. Es un tema dificilísimo porque son miles y miles y además las políticas de los países de la región ayuda y fomenta a que sigan saliendo. Y fíjate, pero lo conversamos después de la pausa. Alejandro, ¿y por qué no los vietnamitas o los argentinos? Es que están entrando de todos. Sí, pero te digo que este último programa discrimina a favor de unos grupos. Bueno, en eso vamos a escuchar su opinión al regreso de esta pausa. Porque cuando volvamos, Meta anunció también que restaurará las cuentas de Facebook e Instagram de Donald Trump en las próximas semanas, luego de una suspensión de 2 años. Pero antes nos vamos a Lima, Perú, donde las manifestaciones contra el gobierno se están tornando cada vez más violentas. Las demás regiones empiezan también a sentir el desabastecimiento de alimentos, combustible y medicina por el bloqueo de las vías. Veamos. Pese a un leve llamado a una tregua nacional del gobierno peruano, el 6º día de protestas en Lima culminó con una nueva y violenta represión de las fuerzas de seguridad. Casi 7.000 uniformados desplegados en la capital, que lanzaron gases lacrimógenos e incluso perdigones para disuadir a la multitudinaria manifestación, dejando decenas de heridos, varios menores y miembros de la prensa. Tregua no hay, con una asesina no puede haber tregua, con un Congreso dictador. La señora de una vez tiene que entender, debe renunciar, si quiere tregua. El martes, la presidenta Dina Boluarte reiteró su apoyo a las fuerzas del orden y rechazó su dimisión, principal reclamo de los peruanos en las calles, alegando que las protestas son azuzadas por grupos radicales. Este miércoles, el embajador peruano ante la ONU dijo que investigará los abusos policiales en el marco del estallido social. Somos respetuosos del legítimo derecho a la protesta pacífica, especialmente por causas vinculadas a desigualdades históricas y estructurales que debemos superar. Lamentamos que las protestas violentas menoscaben y distorsionen demandas sociales importantes. Los bloqueos se sucedieron también en el sur del país. En la región de Puno, las autoridades extendieron 10 días más el toque de queda y Boluarte envió a más de 500 militares a la